Hola a todos, chicos. Bueno, mi nombre es Ana García, soy la responsable de talento de aquí de Bosonit. Luego participarán mis compañeros Sebas y Jesús, que os van a contar cosas que os van a interesar más de las que os voy a contar yo. Pero os voy a contextualizar un poco qué somos, quiénes somos y sobre todo qué es lo que hacemos, ¿vale? Y también voy a enfocarlo mucho, por aquí alguno creo que ya me ha escuchado parte del discurso, pero voy a enfocarlo mucho en las candidaturas más junior. Bosonit es una consultoría tecnológica que nace en Logroño, en La Rioja, hace 6 años. Nace en Logroño, que es una ciudad especialmente pequeña, precisamente para darle la oportunidad a los perfiles más técnicos de poder quedarse en sus ciudades de origen sin la necesidad de tener que irse a ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que aquellos que se quisieran ir pudieran hacerlo y los que no, también se pudieran quedar, ¿vale? De ahí nuestra presencia en ciudades como Jaén, Logroño, etcétera, etcétera, etcétera. Unido a esto, luego contaré también esa apuesta por la captación de los perfiles más junior que os estaba contando, pero primero quiero que sepáis que estamos especializados en el tema data, somos una consultoría, ofrecemos servicios a nuestros clientes en los cuales estamos especializados. Repito, especializados en el tema data, pero desarrollando nuestro stack tecnológico de tal forma que somos capaces de cubrir cualquier parte del proceso. Desde la extracción del dato, todo el tema de desarrollo de software, Internet of Things, RPs, ciberseguridad, etcétera, etcétera, podemos cubrir el proyecto, ¿vale? Estamos presentes en más de 17 geografías. Trabajamos de manera nacional, internacional. Todos nuestros clientes van acorde con todo ello. Ahora os enseñaré una diapositiva con alguno de nuestros clientes. Esto es el Grupo N. Hace 3 años encontramos unas sinergias muy positivas con uno de nuestros principales clientes y conformamos el grupo de empresas al que hoy en día pertenecemos. Se llama N-Word, el grupo de empresas que os estoy comentando, y van a destacar 3 empresas principales. La idea que tenéis que saber es que, a nivel general, somos una especie de grupo de empresas de consultorías. Enfoque sería la parte más funcional, Enforce el mejora de operaciones y Bosonit la parte más técnica. ¿Qué tenéis que saber también? NextGen como entidad formativa del grupo surge en base a esa necesidad que vemos de que aquellos perfiles más junior muchas veces venían cojos siempre en los mismos puntos. Hemos desarrollado como entidad formativa una formación específica para potenciar todos esos puntos y asegurarnos de nuevo que salís absolutamente preparados al mercado de trabajo, ¿vale? Además de todas estas, vamos a encontrar otras casi 26 empresas más que conformarán el grupo. Como os decía, ya somos más de 1.500 empleados, estamos presentes en más de 17 geografías y trabajamos con los clientes más punteros del mercado. Esto también nos permite que nuestros proyectos sean más interesantes en cuanto a cantidad de datos y procesos se refiere, ¿vale? Como os comentaba, además de muchos de nuestros valores, uno de nuestros principales es la apuesta por la captación de los perfiles más junior. ¿Qué vamos a hacer? Apostar por vosotros, entendiendo que el desarrollo a largo plazo puede ser mucho más común, ¿vale? Casi todo el mundo de la empresa ha empezado de la misma forma, y es con nuestros itinerarios formativos. Unido un poco a los que decía de la parte de NextGen, identificamos que siempre se necesitan determinados puntos dentro de una candidatura que acaba de salir de su formación, sea cual sea el nivel. Por ello hemos desarrollado 5 itinerarios formativos que vamos a dividir por ciencias tecnológicas y donde vamos a encontrar 3 puntos en común en cada uno de ellos. El primero es que vais a ser asignados a cada uno de esos itinerarios en base a vuestros intereses. Trabajamos mejor donde nos gusta y eso es un hecho, está demostradísimo. Vamos a tener en cuenta necesidades del mercado y tendremos en cuenta también habilidades, pero en muy alto porcentaje vuestros intereses para inmiscuiros en uno de los 5 itinerarios formativos. Se os preguntará durante todo el proceso de selección en más de 3 ocasiones qué es lo que queréis hacer en el futuro para en base a ello formaros, ¿vale? Segundo punto, tendremos una persona de referencia dentro de la empresa, va a ser un coach, un tecnólogo especializado en esa ciencia tecnológica y que además de hacer de mentor técnico para nosotros y de hacer referencia tecnológica dentro de la empresa para nosotros, va a ser una persona que trabaje para un proyecto externo con esa ciencia, lo que nos va a asegurar que vais a ser formados en lo que exactamente el mercado está demandando en cada momento, ¿vale? Es decir, dentro de 3 meses va a salir un proyecto de Appian dentro de la parte full stack. Bueno, pues elegimos aquellas candidaturas que sabemos que van a encajar mejor en esos proyectos
y se les forma, además de en la parte general de Full Stack, más concretamente en la parte de Appian. Por ejemplo, el tercero de los puntos es... el tercero de los puntos es el que más os va a interesar. Trabajáis con tecnologías reales desde el primer momento. Solo entendemos una manera de que aprendáis y es que os equivoquéis y que rompáis y que no sepáis seguir, etcétera, etcétera, etcétera. Trabajaréis haciendo desde el primer minuto e incluso llegaréis a formar parte de nuestros proyectos internos. Son proyectos generados exclusivamente para asegurarnos que salís preparados al mercado de trabajo y que salís bien preparados al mercado de trabajo. Dentro de Big Data tendremos nuestra propia distribuidora Big Data, tipo Cloudera. Dentro de la parte de Business Intelligence, con Power BI, que luego os explicarán más, pero hemos generado un pool donde nos han hecho visibles a la gente estructura todos los datos que necesitamos para hacer nuestro trabajo. En Machine Learning serán los chicos en prácticas los que con los datos de la empresa hagan inferencias de nuestra rotación, de nuestros gastos, de nuestros recursos, de nuestro crecimiento, etcétera, etcétera. La parte de Full Stack desarrollará nuestra propia ERP interna para gestionar empleados. Y dentro de la parte de DevSecOps, que es el híbrido entre ciberseguridad y sistemas y DevOps, vamos a encontrar la propia protección de nuestros equipos y depende de la parte de ingeniería de operaciones a la que estemos más orientada, dentro de la distro o dentro de la ERP interna, ¿vale? Esos son los 5 itinerarios, las tecnologías de la presentación que tenéis en la pantalla son las que utilizaremos en cada uno de los itinerarios y el proceso formativo medio de 6 meses que os estoy comentando. Siempre flexible. Hay candidaturas que a los 3 meses están formando parte de nuestros proyectos. Hay candidaturas que en cambio necesitan esos 6, ¿vale? Más allá de eso, ellos os van a contar ahora qué es lo que han aprendido y sobre todo cómo lo hacen hoy en día, que seguro que os va a interesar más de lo que os estoy contando yo. Aquí tenéis mi mail y mi teléfono. Cualquier duda que os pueda surgir o cualquier cosa que podáis tener, currículums, lo que sea, hacérmelo llegar sin ningún problema, ¿vale? Si tenéis alguna duda, hasta aquí es el momento, luego ya irán ellos, pero hasta aquí, ¿alguien tiene algo que quiera preguntar o lo que sea? Perfecto. Pues bueno, doy paso a los perfiles más técnicos. Bueno, como ha comentado Ana, ¿vale? Ahora vamos a hacer una presentación de las partes principales de lo que es el Big Data y el Business Intelligence. Yo soy Seba, yo me incorporé a Bosoni hace 2 años a la parte de Big Data, ¿vale? He estado trabajando todo el rato en proyectos de Big Data en el cliente, en el Banco Santander, ¿vale? Y Jesús es mi compañero que también se incorporó en Bosoni hace 2 años y está trabajando en la parte de Business Intelligence. Os puedo comentar un poco los clientes y demás con los que está trabajando. Pues yo empecé trabajando, bueno, con gran variedad, sobre todo en banca, ¿vale? Para clientes grandes, nuestro cliente más grande es el Banco Santander, ¿vale? De hecho, él también está trabajando en proyectos externos con Banco Santander, yo también, y con casi todas las tecnologías de Business Intelligence, por lo menos las más punteras, las más buenas, ¿vale? Ahora haré un repasillo cuando llegue el momento, ¿vale? Pero bueno, por lo demás, vamos a empezar con la charla, ¿vale? Vale, yo voy a hablar, como he comentado, de Big Data, explicaré un poco qué es el Big Data, las 4 V en las que se basa el Big Data, aunque los que hayáis estado investigando hay gente que habla de 5, de 7, de 10, de 42, hasta de 42, pero las principales, ¿vale? El cambio que está habiendo, ¿vale? De cuando hemos pasado a tener pocos datos a ahora que tenemos una gran cantidad de datos que estamos produciendo en este mismo momento. Luego las arquitecturas que se utilizan en el Big Data para poder almacenar y procesar esta información, ¿vale? Luego el ecosistema Big Data, ¿vale? Para que veáis las herramientas, las tecnologías que se utilizan en la actualidad en los clientes, ¿vale? Con proyectos reales y luego algunos casos de uso. Y luego Jesús. En la parte de Business Intelligence explicaré un poco lo que es Business Intelligence, las utilidades y beneficios que tiene. Hablaré un poco de las aplicaciones de estas 2 en concreto que os he comentado. Y por último veremos unas imágenes, voy a quitar esto, veremos unas imágenes de una aplicación que hemos creado expresamente para este momento y haremos un caso práctico de cómo sería un estudio real de un cliente, por ejemplo, ¿vale? Lo veremos más adelante. Vale, lo primero
¿qué es el Big Data? No sé si alguno conoce realmente lo que es el Big Data o se anima a dar una de las miles de millones de definiciones que hay. ¿Nadie se atreve? Sí, a mí la que me gusta es que es un conjunto de herramientas y tecnología y técnicas para captar, almacenar y procesar los datos que no se pueden hacer con las metodologías tradicionales. Entonces tenemos que utilizar nuevas técnicas y nuevas herramientas porque como ha crecido tanto el aumento de datos que hay en la actualidad, no se puede procesar con las técnicas antiguas porque no nos daría tiempo, no nos daría o capacidad para almacenarlas o velocidad para hacerlo suficientemente rápido el proceso de los datos, porque si nosotros queremos procesar unos datos para tener información sobre nuestra empresa, pero tardamos una semana en procesarlo, a lo mejor esos datos ya son antiguos, por eso hay que utilizar nuevas tecnologías, nuevas herramientas, ¿vale? El Big Data, como comenta ahí, son amplios conjuntos de datos, cada uno con una estructura diferente. No es lo mismo la estructura cuando escribí un tweet, cuando subimos una foto, cuando enviamos un audio por WhatsApp. Al final la información que se está generando, que cada una tiene su estructura diferente, entonces hay que procesarla de diferentes formas. Es difícil, por lo que he comentado, almacenarlo en la base de datos tradicionales, por lo que se utilizan ahora, comentaremos, nuevas técnicas como son almacenarlo en sistemas de ficheros, ¿vale? Como es Hadoop. Y lo que comentaba, que engloba el conjunto de herramientas, metodologías y técnicas, ¿vale? Para poder procesar, captar y almacenar estos datos, ¿vale? Para luego poder tener una ventaja competitiva sobre la competencia, o si somos una institución pública para poder dirigir mejor la ciudad, ¿vale? ¿Qué no es el Big Data? ¿Vale? No es magia, no es un ente que hay por detrás que nos dice qué es lo que tenemos que hacer o qué decisiones vamos a tener que tomar, ¿vale? No es un sistema de predicción, aunque después de procesar esos datos podemos tener un sistema que, basándose en esos datos, pueda ser un sistema que predice, ¿vale? Tampoco es una solución fácil para complejos sistemas, y tampoco es Business Intelligence, ¿vale? Aunque suele ir asociado, porque si nosotros procesamos millones y millones de datos y luego alguien tiene que tomar una decisión, imaginaos con una tabla de 10 millones de registros, es imposible, ¿vale? Pero el Big Data no es solo Business Intelligence. Si cogemos y tenemos una tabla, para que entendáis, de 10 registros y los visualizamos, ¿vale? No sería Big Data porque no tenemos grandes datos, ¿vale? Pero sí sería Business Intelligence y nos ayudaría, como nos va a enseñar a Jesús, a tomar decisiones más fáciles, ¿vale? ¿Vale? Las 4 V's que os comentaba, ¿vale? Las que se basa el Big Data. Al final, volumen, cada vez hay más volumen de datos. Todos tenemos casi seguro aquí un móvil que está produciendo datos, está diciendo dónde estamos. Si estáis escribiendo, estáis produciendo datos. Si pagáis el café con tarjeta, también estáis produciendo datos de la transacción. Cuando hacéis un Bizum, es decir, todos estamos cada vez produciendo más datos. Cada vez tenemos más aparatos electrónicos, tenemos relojes. La información está aumentando mucho en los últimos años. Y entonces necesitamos recogerla, ¿vale? Procesarla y luego darle un valor añadido. También es muy importante la velocidad, por lo que he comentado. Si tenemos que tomar decisiones, por ejemplo, para comprar en bolsa y tardamos en procesar los datos un mes, las acciones ya habrán cambiado, entonces no nos serviría esa información. Son datos que ya estarían caducados, ¿vale? Luego variedad. Como he comentado, puede venir en diferentes estructuras, cuando son datos estructurados, como puede ser un CSV, ¿vale? Que ya conocemos la estructura, viene toda la información estructurada. Luego puede venir información semiestructurada, ¿vale? Que es información que está estructurada, pero es un poco flexible, como puede ser, por ejemplo, un JSON que está estructurado, pero luego puede tener listas, puede tener diferentes estructuras. Y luego información estructurada, como puede ser texto, como puede ser un audio MP3, ¿vale? Luego la veracidad de los datos también es muy importante. Si tenemos datos que no son precisos, ¿vale? Nuestro sistema obviamente no servirá. A mí lo que me ha pasado mucho en ejemplos reales dentro del Santander es que como tenemos diferentes orígenes de datos al final en nuestros proyectos, hasta la misma información de diferentes orígenes puede haber una pequeña diferencia. Entonces eso siempre hay que pulir, hay que analizar antes los datos para procesarlos.
esto es el Big Data a día de hoy, ¿vale? La información que se genera cada minuto en el 2020, no sé si lo podéis ver desde ahí, pero por ejemplo en el 2020 en un minuto se producen 404.000 horas de reproducción de vídeos en Netflix, 347.000 historias de Instagram, 70.000 likes en LinkedIn, ¿vale? Como veis se produce muchísima información que tenemos que capturarla, ¿vale? Y procesarla. El cambio del paradigma, ¿vale? Como he comentado, al haber cambiado la información y cada vez producir más, antes la información la procesábamos, se almacenaba en Data Warehouse, ¿vale? Al final en Data Warehouse lo que hacíamos era, la información la teníamos, la estructurábamos, ¿vale? Y la procesábamos y la guardábamos en la primera capa, ¿vale? Aquí estos son las fuentes de datos, que podemos ser nosotros mismos los que producían los datos. Esos datos que estábamos recogiendo no los almacenábamos de primera, sino que los procesábamos, ¿vale? Los almacenábamos en una capa de staging una vez que estaba procesada. Luego esos datos realmente no son los que vamos a utilizar para buscar nuestra información que vamos a utilizar para tomar decisiones, sino que hay que normalizarla, hay que hacer pequeñas agregaciones, ¿vale? Y entonces se pasaría a la siguiente capa, que es la capa core, ¿vale? Y luego esta capa core hacemos los cálculos que realmente se necesita, el proceso para los diferentes datamar. Al final los datamar son otras bases de datos, solo que creamos a lo mejor un datamar para la parte de marketing, otro para el departamento de ventas, otro para el departamento de recursos humanos, y luego esos datamar son los que van a consumir, ¿vale? Los usuarios seguramente a través de un BI, ¿vale? Lo que ha cambiado, en vez de utilizar Data Warehouse, ¿vale? Ahora se están utilizando Data Lake. El principal cambio en los Data Lake es que en el Data Warehouse primero analizábamos la información y veíamos y almacenábamos a ver cuál nos iba a interesar. En el Data Lake se almacena todo, ¿vale? No sabemos si lo utilizaremos, a lo mejor no lo utilizamos ahora, pero dentro de un año puede ser útil, ¿vale? Entonces, en Data Warehouse, como la información estaba estructurada, se utilizaban bases de datos relacionales. En el Data Lake se utilizan sistemas de ficheros, ¿vale? Como puede ser HDFS de Hadoop o puede ser un Amazon Web Service, ¿vale? Entonces, la primera capa en RAW es toda la información que vamos recogiendo, la vamos almacenando. Pueden ser ficheros CSV, pueden ser ficheros de texto, pueden ser, podemos consumir y coger de una base de datos relacional, puede ser un MP3, ¿vale? Luego, esa capa de RAW, que se puede luego en otra, dependiendo del cliente, se puede llamar de otra forma, ¿vale? También me escucharía hablar de ella como landing. Esa capa luego se procesa, ¿vale? Ya sí se empieza a estructurar y se lleva a la capa de core, ¿vale? Como hacíamos en el Data Warehouse, ¿vale? También conocida como Common. Y lo mismo, aquí no están normalizados los datos, pero sí se hacen pequeños procesos, agregaciones y demás. Y luego se pasaría a la diferente capa de datamar o capa de business, que son ya las bases de datos o las tablas que va a consumir realmente el usuario final a través, lo que he dicho, de informes de BI. Podemos tener un sistema de alertas que avise de algún movimiento sospechoso, ¿vale? Y demás. ¿Vale? Aquí lo que quiero mostraros es lo que he comentado. En el Data Warehouse se hacen ETLs, primero se extraen los datos, luego se transforman y luego se cargan, ¿vale? Lo que he dicho, primero se hace el procesamiento para ver si los datos nos cuadran o no son interesantes, ¿vale? Y abajo en los Data Lake lo que se hace es, se carga, ¿vale? Extra, luego se cargan y luego se transforman, como he comentado. Primero se almacena toda la información, ¿vale? Como veis aquí no hay información estructurada, cada información está desordenada, ¿vale? Mientras que en el Data Warehouse, como ya la hemos procesado y ya hemos cogido la información que queremos, ya es una información estructurada. ¿Vale? Y aquí son pequeñas diferencias. Un Data Warehouse está más orientado a negocio y el Data Lake, lo que he dicho, orientado a almacenar. Almacenamos todos los datos, no hagan falta, no nos hagan falta, porque como he comentado, algo que ahora mismo creemos que no nos hace falta, lo mismo dentro de 2 años consideramos que nos podría hacer falta. La información en el Data Warehouse está estructurada y procesada, y en el Data Lake tenemos cualquier tipo de información, ¿vale? En el Data Warehouse para la escalabilidad es vertical. Al final, si necesitamos aumentar nuestro sistema,
tendremos que aumentar la CPU, tendremos que aumentar la memoria, lo que sea, y en el Data Lake lo que tenemos son diferentes nodos, ¿vale? Entonces la escalabilidad sería horizontal. Y luego en el Data Warehouse suelen trabajar analistas de negocio, ¿vale? Y en el Data Lake más científicos de datos o ingenieros de datos. ¿Vale? La arquitectura Big Data, trabajamos con diferentes capas, ¿vale? Como he comentado, la capa RAW, ¿vale? Que es la primera capa, como yo he comentado, que es landing, que son información en crudo, no está normalizada, ¿vale? Y no hay metadatos. Luego está la capa de common, que los datos empiezan a estar normalizados, hacemos pequeños procesos, pequeñas agregaciones, y luego la capa trusted o la de business, ¿vale? Donde ya tenemos información real, información que le va a servir al equipo de negocio. Esto es un ejemplo, ¿vale? Real de una estructura en uno de los proyectos del Banco Santander, ¿vale? Aquí vemos que tenemos el proceso de ingesta, ¿vale? Que es de donde recogemos los datos. Puede ser procesos que estén escuchando, ¿vale? Por si se almacena algo en una base de datos. Puede ser que el usuario tenga alguna aplicación para subir su fichero CSV, lo que sea, ¿vale? Tenemos diferentes orígenes de datos. Estos datos los cargamos en landing, ¿vale? Luego esos ficheros de landing los procesamos con cualquier tecnología, en este caso sería Spark, ¿vale? Para pasarlo a la capa de common, como he dicho, lo que hacemos es el primer procesamiento, ¿vale? Para que los datos los limpiemos un poco, y una vez que tenemos esos datos ya procesados y algo estructurados, haríamos otra vez otro proceso y lo pasaríamos a la capa de business, que es la capa ya de datos realmente que nos son interesantes en este caso, ¿vale? Y en este proyecto luego se visualizaba con una herramienta de visualización que es ClickSense, que ahora os contará Jesús más detalladamente, ¿vale? Ahora os quiero mostrar, aunque no se ve mucho, ¿vale? El ecosistema Big Data. Aquí son todas las tecnologías, herramientas y demás que se utilizan para Big Data. Si alguno quiere acceder a la URL, ¿vale? Es matt3test, luego urck.com/data 2021, ¿vale? Ahí podréis ver esta imagen más detalladamente para que veáis con todas las tecnologías que se trabaja, ¿vale? Os dejo ahí, no sé si es suficientemente grande para verlo, y si no, ahora cuando acabe la presentación os acercáis y os paso la URL, ¿vale? De todas formas, en la siguiente presentación, ¿vale? Hago un pequeño resumen de las diferentes herramientas que se utilizan actualmente en el mundo de data, ¿vale? Framework como Hadoop, ¿vale? Al final Hadoop es un entorno que nos permite captar, procesar y almacenar grandes volúmenes de datos y aplicaciones en diferentes clústeres, ¿vale? Luego, para acceder a esos datos, por ejemplo, puede ser HBase, que es también de Hadoop, que nos permite conectarnos a los datos, a ese fichero de datos mediante consulta. Hive, luego Kafka, ¿vale? En la parte de streaming, hay Flow dentro de Pipeline, ¿vale? Ahí hay diferentes tecnologías que nosotros trabajamos en los clientes reales. Y luego algunos de los casos de uso en el Big Data, ¿vale? La parte de salud, pues alertas reales, ¿vale? En tiempo real, análisis predictivos, telemedicina, tratamiento de costes, ¿vale? Para ver cuáles son los tratamientos más baratos, ¿vale? En los servicios financieros, análisis de riesgos, detección de fraude, detección si hay intento de blanqueo de dinero, ¿vale? Son uno de los usos que se utilizan en los servicios financieros. En las telecomunicaciones, pues para buscar la optimización del precio, podemos predecir también dónde puede haber avería, predicción del precio de la luz o de lo que sea, ¿vale? La energía también, lo que he comentado, predecir y detectar cuándo va a haber más energía, cuándo no va a haber, cuándo va a haber mayor demanda, cuándo puede ser que necesitamos prevenir porque puede haber fallos, ¿vale? Y una vez que hemos procesado los datos, lo que he comentado, habría que visualizarlos, porque si tenemos millones de registros es imposible de verlo. Si tuviese, lo que he dicho, un informe de 1 millón de filas, sería imposible de ver. Entonces sería la parte del trabajo del equipo de Business Intelligence, ¿vale? Que Jesús podrá
os podrá explicar mejor. Vale. Bueno, como dice Sebastián, perdonad la voz, pero es que tengo la garganta un poco inflamada, no es que me haya ido de fiesta, ¿vale? Entonces, como decía Sebastián, nosotros tenemos todos los datos que él ha procesado ya, ¿vale? Pero lo que tenemos es una tabla de varios de cientos de millones de datos. No podemos hacer nada con eso, tenemos que verlo, ¿vale? Entonces, para empezar, ¿qué es Business Intelligence? Business Intelligence es el conjunto de técnicas que utilizamos para convertir la información en conocimiento. Los datos procesados que comentaba él son información, una tabla con 1 millón de registros, por ejemplo. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento es una gráfica, por ejemplo, un gráfico mostrando lo más relevante o los datos más importantes de ese millón de registros, ¿vale? Utilidades. Lo primero que hay que destacar de aquí es, cogemos toda la información que sea relevante, todas las operaciones que sean relevantes para el cliente o proyecto, ¿vale? Puede ser rentabilidad, productividad, ganancias, pérdidas, todas esas operaciones las cogemos, ¿vale? Las procesamos y analizamos para decidir qué tipo de decisiones, valga la redundancia, se van a tomar a la hora de pues, hacer un cambio. Por ejemplo, si yo veo que tengo muchas pérdidas, siempre pongo el ejemplo de un pequeño comercio, ¿vale? Una tienda que tiene un producto que se vende muy poco, pues ahí va a salir en el gráfico una línea muy baja o bueno, muy alta en negativo. El dueño de ese negocio, de esa empresa, tomará una decisión dependiendo de esos datos que nos han procesado, ¿vale? Y una vez que los analicemos y los procesemos. Hecho eso, monitorizamos los resultados. Una vez que se haya tomado la decisión, monitorizamos cómo va a evolucionar ese cambio que hemos hecho nosotros. Si, por ejemplo, ese producto que se vendía poco, pues vamos a ponerlo más barato y vamos a esperar unos meses a ver cómo se comportan esas ventas, por ejemplo, ¿vale? Beneficios. ¿Qué beneficios nos aporta el Business Intelligence? En primer lugar, nos aporta una mejor o una gestión más eficiente de la información. Al tener toda esa información dentro de un gráfico, resulta muchísimo más fácil tomar decisiones, muchísimo más fácil analizar en concreto cierta información. Yo quiero saber las ventas, las ganancias, si tengo un préstamo, si no tengo un préstamo, lo que sea, cualquier tipo de información que hayamos analizado, ¿vale? Optimización de procesos. Cuando hablo de optimización de procesos me refiero a no de procesos informáticos, sino a procesos empresariales. Incluir un nuevo producto, por ejemplo, ahora hablaré en el siguiente punto, incluir un nuevo producto, quitar un producto, ¿vale? Con esa información que nosotros hemos analizado, podemos decidir todo este tipo de opciones. Identificación de oportunidades, ahí es donde yo voy. Si nosotros estamos viendo que es un producto, volviendo a esa pequeña empresa, está despegando mucho, hay un producto que yo veo en otra empresa y despega mucho, puedo hacer un cálculo y decir, oye, a lo mejor a mí me renta incluir ese producto a mi negocio. Pues vamos a analizarlo, vamos a ver qué pérdidas y qué ganancias podría tener con esto y si me decido a incluirlo o a no incluirlo, ¿vale? Por último, prevención de riesgos. Al igual que nosotros optimizamos la toma de decisiones y la información buena, también podemos ver las cosas negativas. Podemos detectar un fallo o un error antes de que se produzca. Si nosotros lo podemos parar a tiempo, pues podemos prevenir todo ese tipo de problemas que en un futuro pues nos pueden causar muchos quebraderos de cabeza. Aplicaciones, como he dicho antes, voy a hacer un poco hincapié en dos, ¿vale? Pero hay muchas. Aquí tenemos pues Power BI, ClickSense, Tableau, SAP, ¿vale? Las más importantes son Power BI y ClickSense, ¿vale? Son las que más se utilizan y las más potentes. Power BI. Power BI, bueno, es una herramienta que facilita la visualización de todos los datos, ¿vale? Ahí hay una breve descripción, pero bueno, básicamente
nos va a permitir coger información de muchos orígenes de datos, ¿vale?, y representarla en gráficos. Casi todas las herramientas de visualización van a tener un pequeño motor de extracción, un pequeño motor de transformación y el motor fuerte que va a ser el de visualización, que es donde vamos a tener todos los objetos gráficos, ¿vale? Power BI tiene un motor de extracción un poco más reducido, ¿vale?, y de ETL igual, podemos cambiar formatos de fecha, numéricos, de texto, etcétera, ¿vale?, quizá un poco de cosas más complejas, pero al final es un motor de transformación reducido. En el ejemplo que hemos preparado, él ha procesado los datos, con Power BI sería imposible procesar esos datos, ¿vale?, pues son muchísimos, ahora lo veremos más adelante, ¿vale? Entonces, Power BI nos permitiría ver, sería una de las opciones para Business Intelligence, para representar la información en conocimiento, como decía al principio. ClickSense es otra herramienta, esta, sin embargo, tiene un gran motor de extracción y de transformación de datos, ¿vale? Desde aquí podemos hacer las ETL y al mismo tiempo representarlas, ¿vale? La diferencia que hay entre Power BI y ClickSense, la primera, que ClickSense es de pago, ¿vale? Power BI tiene también versiones de pago, versiones Enterprise, pero bueno, la principal diferencia es que ClickSense tiene ese motor muchísimo más potente para cargar y editar datos, ¿vale? Power BI, sin embargo, como decía antes, tiene ese recurso un poco más limitado, pero los gráficos son mucho más atractivos, mucho más llamativos, ¿vale? Click también tiene gráficos curiosos, pero bueno, se pueden editar más, hay más capacidad de edición en los gráficos que posee Power BI, ¿vale? Bien, sin más, vamos a pasar a un caso práctico, ¿vale? Voy a explicar el ejemplo que hemos hecho, ¿vale? Hemos cogido un dataset de los jugadores del FIFA, no sé si alguno o todos jugáis al FIFA, ¿vale? Pues son todos los jugadores desde el año 2015 hasta el año 2022, ¿vale?, con todas sus estadísticas. Bien, voy a explicar un poco cada informe. Esto está hecho en Power BI, ¿vale? A lo mejor no se ve bien, pero bueno, en este primer informe vemos toda la información relevante a un jugador seleccionado, ¿vale? He cogido a uno que quizá conozcáis, un poco más famosete, Dembélé. Pues tenemos su potencial, su media, sus estadísticas según su posición, ataque, movimiento, fuerza, etcétera, ¿vale? Al mismo tiempo tenemos también su club, en la liga en la que juega, nacionalidad, edad, peso, altura, etcétera, ¿vale? Y aquí un pequeño gráfico con una evolución a lo largo de del 2015, que hemos recogido nosotros los datos, una evolución de cómo ha ido subiendo su valor, ¿vale? Aquí vemos la línea naranja representa el valor, pues mucho, en el juego vale mucho, y luego tenemos aquí una media que más o menos se mantiene estable, aunque aquí sí hay diferencias, ¿vale? No lo veréis, no lo apreciaréis bien, pero bueno, si queréis, luego os podéis acercar y os lo enseñamos en un momento, ¿vale? Se ve la diferencia de la media, como empezó aquí en 77 y aquí no sé si va por 83, ¿vale? En el 2016 tenía 77 de media y en el 2022 83 creo que pone, sin el potencial aplicado, ¿vale? Entonces aquí vemos un vistazo general de todas las estadísticas de un jugador, ¿vale? Todo esto ahora explicaremos porque el ejemplo práctico lo va a explicar él, ¿vale? Va a explicar cómo sería luego una situación real de un problema, una necesidad de un cliente que nos pide ayuda y representamos la información mediante los gráficos, mediante los informes de Business Intelligence, ¿vale? Este gráfico muestra es un buscador de jugadores, simplemente. Tenemos aquí todas las estadísticas, o gran mayoría de las estadísticas. Nosotros podemos elegir rangos, pues por ejemplo, disparo entre 50 y 90, pase entre 80 y 90, por ejemplo. Podemos elegir todas las estadísticas y aquí nos van a ir apareciendo todos los jugadores que cumplan esos criterios, ¿vale? También tenemos ahí arriba nombre y año, para hacer una búsqueda un poco más específica si queremos ver algún jugador un poco más en detalle, ¿vale? Este gráfico muestra la información de
las operaciones que han tenido los clubes, ¿vale? Entradas y salidas. Si veis, el primero es Messi, ¿vale? Que este año pues ha salido del Barça, pues sale representado aquí. Entradas, salidas, cesiones, no recuerdo si había alguna más, entradas, salidas y cesiones, ¿vale? Entonces, una información general de los movimientos que ha tenido un club. Podemos elegir el club, podemos elegir el jugador y ver el historial, por qué equipo ha pasado ese jugador, podemos elegir un club y ver por qué jugadores ha fichado o ha vendido, ha prescindido, ¿vale? Etcétera. Una información más detallada de los clubes. Si nosotros decidimos analizar un club, nos va a salir en este caso toda la información de los jugadores, bueno, la plantilla con una información un poco más reducida que la de jugador, ¿vale? Si quisiéramos tener una información de un jugador en concreto, nos iríamos al informe de jugador y ahí ya interactuaríamos con la aplicación, ¿vale? Y aquí tenemos una media a lo largo de los años de las posiciones. Nosotros podemos ver aquí, pues si podemos ver la evolución en media de los delanteros, si han tenido en 2015 una delantera muy buena y a lo mejor en 2020 pues se ha bajado esa delantera, ¿vale? Lo mismo con el resto de posiciones en el campo. Este último tenemos una comparación de jugadores. Es una pantalla muy similar a la primera, ¿vale? Los colores son, bueno, cuanto más verde, pues mejor, suele ser 90 o 80, de 80 hacia arriba, ¿vale? Una comparativa entre jugadores. Es muy normal que en cualquier proyecto o cualquier cliente nos pida comparativas, ¿vale? En este caso es solamente de jugadores, pero es muy común que un cliente nos pida, oye, necesito saber mis ventas actuales con las del mes pasado, necesito comparar mis ventas de diciembre contra las de noviembre, para saber si he hecho algo que me cambie o tengo que hacer yo algo para subir, impulsar mis ventas, por ejemplo, ¿vale? Otra cosa que no he dicho, todas las aplicaciones de Business Intelligence, por ejemplo Power BI y ClickSense, son totalmente interactivas. Eso quiere decir que lo que yo vaya clicando se va a ir cambiando automáticamente, no tengo que cargar la aplicación cada 2×3, ¿vale? Si yo selecciono allí en vez del año 2022 el año 2016, automáticamente estos se me van a poner con su foto del año 2016 y con sus estadísticas del año 2016. Pasa con todo, con todas las herramientas de Power BI, con ClickSense, con Power BI, con Tableau, con todas, ¿vale? De esa manera es mucho más dinámico y flexible ver la información que nosotros queramos a cada momento, ¿vale? Entonces, dicho esto, estos son los informes que nosotros hemos preparado, ¿vale? Y ahora mi compañero va a decir un pequeño ejemplo, ¿vale? Una pequeña simulación de cómo sería un proyecto o un cliente real, ¿vale? Vale, os cuento. Lo primero, lo que hemos querido representar es lo que sería el flujo que habría en un proyecto real, ¿vale? Desde la transformación de los datos que hacemos con Big Data hasta luego la visualización en Power BI, que ya os he estado mostrando Jesús. Podríamos haber intentar mostrar un ejemplo real, pero por tema de confidencialidad y demás es imposible, por lo que hemos creado nosotros el proyecto que ha comentado Jesús, que hemos cogido los datasets de los jugadores del FIFA de 2015, ¿vale? Hemos hecho unos pequeños procesos para sacar una información que no estaba directamente en el primer dataset, pero sí haciendo unos pequeños procesos se podía extraer, ¿vale? Para que luego lo visualizase Jesús y tuviese una herramienta al final el cliente, que es con la que él iría jugando, iría mirando los filtros, ¿vale? Para ir encontrando lo que es conocimientos sobre la información que él busque, ¿vale? Como hemos comentado, la información empezaría primero en la capa landing, ¿vale? Que en este caso son los datasets que hemos cogido. Si fuese un ejemplo real de fútbol, lo que sería genial sería ir cogiendo las métricas de todos los partidos que todos los días se van produciendo información y ir almacenándolo, ¿vale? Esta capa landing lo único que teníamos información de los jugadores, sus atributos, ¿vale? En el juego y el equipo en el que está, ¿vale? Luego la pasamos a la capa de common, ¿vale? Primero comprobando que no hubiese datos erróneos, tipo que un jugador tenga 95 años de edad, ¿vale? Es una de las cosas que se extrae para que no tengamos información falsa en common, ¿vale? Seguiríamos almacenando el landing porque, como he comentado antes, nosotros en un data lake, en un proyecto de Big Data, almacenamos todo y luego ya veremos si lo usamos o no, ¿vale? Y luego también hemos añadido pequeñas agregaciones, pequeñas medias, ¿vale? Que nos va a servir en un futuro. Luego de la capa common hemos sacado diferentes informaciones, ¿vale? Que las almacenamos ya en business, como son
cambios de posición que nosotros proponemos, que a lo mejor un jugador está jugando de defensa o de lateral derecho y nosotros por la estadística que tiene el juego creemos que tiene que jugar de central, ¿vale? Cambio de posición, pero teniendo en cuenta solo su posición principal, no si tiene varias posiciones. Luego la estadística del club, que ha mostrado ya Jesús, de la media, cómo ha ido evolucionando y demás, y luego las operaciones que está viendo en el mercado, ¿vale? Para que podamos ir analizando tanto las operaciones que hemos hecho nosotros como las que ha hecho un club o un jugador por donde se ha ido moviendo, ¿vale? ¿Vale? En la capa de landing, ¿qué información teníamos al principio en el dataset? El nombre del jugador, los clubes, la nacionalidad, ¿vale? La media, que es como de bueno es en el juego, el potencial, que es hasta cuando se estima que puede llegar a ser de bueno, luego su valor, su contrato, ¿vale? Las posiciones en las que estaba y luego las estadísticas en el partido, ¿vale? Y las estadísticas potenciales, ¿vale? En la capa common, ¿vale? Lo que hemos hecho ha sido las validaciones técnicas, estilo lo que he dicho, que no pueda tener una edad que seguramente sea falsa, como si fuese 100 años, ¿vale? Y luego preprocesar estas posiciones y algunos datos, ¿vale? Para ponerlo en un formato que nosotros luego nos pueda ser útil, ¿vale? Sacar el ratio de trabajo, ¿vale? Que esto es como cuánto trabaja un jugador en ataque y en defensa, si su trabajo es bajo, medio o alto. Luego la media y el potencial por posición, ¿vale? No solo la general, sino depende de en qué posición juegue, ¿vale? Y luego las mejores posiciones. Y luego en la capa business lo que estarían son las tablas, ¿vale? Con los jugadores que pensamos que tienen que cambiar de posición, los que tienen que cambiar de posición en un futuro, las transferencias y la estadística del club, ¿vale? Luego, por hacer un ejemplo un poco práctico, nos hemos puesto en situación, ¿vale? De que somos el Betis y llegamos al club, ¿vale? Lo primero que hacemos es ver las operaciones que ha habido este año. Se puede ver que han fichado, ¿vale? A un portero que tiene una media alta, que en este caso 81, ¿vale? Por lo tanto la portería vemos que está bien cubierta, ¿vale? Luego hemos fichado, bueno, una cesión con un jugador que juega esta temporada y el año que viene se va, como puede ser Bellerín, ¿vale? Lateral derecho, y luego hemos fichado un buen central y un buen delantero. Y si vemos las salidas, ¿vale? Vemos que ha salido un central, pero ya habíamos fichado uno y no hay problema. Ha salido un lateral derecho, que por eso han obtenido uno cedido, pero el año que viene se va, por lo que tendríamos que estar buscando ya uno, ¿vale? Y luego algunos delanteros. Luego iríamos al análisis del club, ¿vale? Aquí podemos ver la plantilla y aquí, aunque con la resolución del proyector no se ve mucho, el centro del campo se puede ver que la gráfica azul, ¿vale? El azul más claro es la media que tiene, ¿vale? Y el azul oscuro es el potencial, cuánto puede llegar a mejorar en cada año el centro del campo, ¿vale? Y estamos observando que el centro del campo cada vez tiene menos potencial y menos media, por lo que seguramente dentro de unos años el equipo floje por ahí, entonces ya tendríamos que ir buscando, ¿vale? Y en la defensa pasa igual, porque tiene 77 de media, en el resto tiene 78, 79 y 80, si no me equivoco, ¿vale? Entonces las posiciones en las líneas donde más nos tendríamos que fijar, ¿vale? En la defensa y el centro del campo, ¿vale? La defensa por su nivel actual, ¿vale? Y el centro del campo porque estamos viendo que cada vez va empeorando más, ¿vale? En este caso, si conocéis un poco el Betis, está Joaquín, ¿vale? Que es un centrocampista, en la línea que estamos viendo, que cada vez tiene menos potencial. ¿Por qué? Porque tiene jugadores muy veteranos. Entonces lo que hacemos es ver las estadísticas de Joaquín, ¿vale? Para buscarle un sustituto, porque un jugador que ya con la edad que tiene seguramente se retire y tengamos que buscar un sustituto, ¿vale? Aquí, como podéis ver, que ha comentado antes Jesús, vemos que su posición, aunque en el juego es jugar por la banda, ¿vale? Nosotros creemos que su posición ideal es media punta, porque al no tener velocidad y demás tiene que jugar en posiciones más centradas. Entonces vamos a buscar un sustituto a él, ¿vale? Y buscamos jugadores similares. Nosotros en nuestro sistema les decimos que queremos buscar jugadores similares a Joaquín y él ya nos filtra, ¿vale? Y nos busca jugadores con estadísticas similares a él, ¿vale? Y nosotros a partir de aquí nos basaríamos y buscaríamos jugadores que entren en nuestro presupuesto, ¿vale? Porque podemos filtrar por presupuesto. Luego tenemos un atributo que es la reputación internacional. Si queremos que el club crezca a nivel de imagen, a lo mejor tenemos que buscar un jugador con más reputación, ¿vale? No solo centrarnos en lo que es completamente deportivo.
y después de hacer un sondeo, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, hemos sacado algunos jugadores, como puede ser Odegaard, porque era uno de los que más reputación internacional tenía, que no entraba en el presupuesto, ¿vale? Dani Olmo, que aquí no se ve porque es uno de los que más potencial tenía, ¿vale? Fabián también no entraba en su posición, ¿vale? Y una de las cosas que podría ser buena es porque ya estaba en ese equipo. Y luego un jugador que es Gravenberg, que aunque aquí no lo veis, la posición no es en la que juega Joaquín, pero una vez que entramos en su perfil, nos decía nuestro sistema que su posición ideal era la misma que la que creemos que Joaquín es la ideal, ¿vale? Luego compararíamos los diferentes jugadores en los que tenemos dudas, ¿vale? Para ver dónde destacan más uno y otro. Y luego al final este trabajo sería que nosotros no decidimos, ni el sistema decide a quién fichar, pero sí en vez del equipo que tiene que fichar, ¿vale? Los jugadores, en vez de tener que verse vídeos de 50 o 60.000 jugadores, que eso sería imposible, ¿vale? El sistema le filtra, pueden tener 4 o 5 candidatos, a partir de ahí analizar esos jugadores, ¿vale? Ver las posibilidades de mercado y hacer esos fichajes. Y hasta aquí termina nuestra presentación. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, estamos Jesús y yo encantados de responderle. Yo quería hacerle una pregunta a Jesús. Ha hablado de Power BI y Data Studio no se utiliza a nivel profesional para la exposición de esos datos. Se utiliza, pero nosotros, por ejemplo, las más punteras son esas, son las que más opciones brindan luego a la hora de representar la información en grandes cantidades, ¿vale? Esto no lo hemos comentado, pero lo que hemos movido aquí, ¿cuántos registros eran? 300... Entre todos, sí, eran 400, 380, 400.000 registros, y los ha movido en un momento. Entonces, al final, yo he comentado, herramientas hay muchas, pero yo he comentado las más punteras, las que más se utilizan, ¿vale? Que son Power BI y ClickSense, ¿vale? Lo digo porque sobre todo la utilizan bancos, la utilizan gestores, la utilizan clientes bastante grandes, ¿vale? Y tienen un rango de opciones casi ilimitado, ¿vale? Entonces, la diferencia es que procesa mucho mejor el Power BI. Da más opciones para Business Intelligence, da más opciones a la hora de resolver esas dudas, esas inquietudes. Esa herramienta se ajusta más para responder a todas esas preguntas. Vale, vale. Una pregunta, si tuvieras que estudiar la datos de una aplicación depende del siguiente, ¿con qué recomendarías iniciar, digamos, un estudio que no sea tan grande? Para visualizarla, para visualizar los datos, Power BI. Power BI lo primero porque es gratuito, te lo puedes descargar, buscáis Power BI, os lo podéis descargar gratuitamente la versión de escritorio, ¿vale? Y vais a tener toda la información. Eso sí, si va a tener muchos datos, ¿cuántos datos tiene la aplicación si no es...? No sería tan desarrollado, ya se probó, pero entonces, claro, como hay muchos tipos de productos para la aplicación, hacer estudios como, por ejemplo, que productos ya no se registran, que ya no tienen interacción, desde hace X tiempo, porque se descontinuan, porque ya es una cosa que me interesaría para ir descartando. Pues, para empezar, por ejemplo, Power BI sería la mejor opción. También hay mucha información, de casi todas las herramientas de visualización hay mucha información, ¿vale? Tanto yo hablo sobre todo principalmente de Qlik y de Power BI, y hay muchísima información para hacer todo tipo de gráficos, visualizaciones, extracciones, transformaciones, medidas, dimensiones, todo, ¿vale? Te recomendaría Power BI. Yo tengo una pequeña duda, como vais explicando, el Big Data y el Business Intelligence van de la mano, por decir. Sí. ¿Se recomendaría para comenzar a estudiar los dos o especializarse en uno de los dos? Yo no tengo ni idea de Big Data. Y yo de Business Intelligence tengo poco, al final es porque tires por algo por lo que más te guste, no necesitas saber, tienes que tener nociones básicas porque si al final es compañero tuyo en el proyecto, tienes que saber qué es lo que va a necesitar, pero al final va a estar
comunicando con él, pero tú no necesitas, si quieres ser experto en Big Data, ser experto en Power BI, ni al contrario, ¿vale? Al final lo que ha comentado Jesús, en Power BI también puede hacer el proceso de datos, pero cuando crezcan mucho los datos, el proceso, la transformación esa de datos la voy a tener que hacer con Big Data, ¿vale? Con Scala, con Python, con Spark, con esa herramienta, y la parte de visualización ya se encargará otro equipo, otra parte del equipo en visualizarlo. Una pregunta. Entonces, Business Intelligence se basa como en el análisis. Entonces vosotros no programáis, solo... Claro, no, pero ellos nos dan los datos, pero nosotros tenemos que darle forma. No siempre el dato va a venir mascadito, que sea copia y pega. Entonces, programar como tal, como programar en Python, no se programa. Pero sí hay que programar y desarrollar aplicaciones, ¿vale? En eso que yo he enseñado hay que desarrollar, hay que hacer un desarrollo previo y hay que plasmar toda la información que nosotros queremos y ajustarla a lo que el cliente nos pide o exige, ¿vale? Sí tiene código. Es más como lo que sería trabajar con un framework en el sentido de que tienes las herramientas para montar las pistas o el Correcto, sí. que tú necesitas. Eso es. Es más, Qlik, que es la que ha comentado, que es la de pago, y tiene más procesamiento de datos, tiene su propio lenguaje de programación para procesar los datos. De hecho, Power BI utiliza DAX, el lenguaje de programación es DAX, se llama. Qlik utiliza el suyo propio, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero ese no es diferente al resto. Ya. Para toda la parte de procesamiento de datos, ¿recomendáis más R o Python? Eso ya cada uno, depende del cliente y del proyecto, uno te va a recomendar R o te va a tirar para Python, otro va a tirar para Scala, ¿vale? No sabría decirte este es el ideal para esto, habría que ver el caso de uso concreto, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre el Business Intelligence y Data Science? Al final, el Data Science es el que hace la parte de Business Intelligence porque es el que le tiene que dar ese conocimiento a los datos que hay. Lo que comentábamos, la diferencia entre información y conocimiento, ¿vale? Yo puedo tener la información, pero yo no sé cómo interpretarla. Entonces me tienen que decir a mí lo que tengo que hacer, cómo mover esa información, ¿vale? Vale. Yo sería, por ejemplo, el perfil más Data Engineer, ¿vale? Y él sería un perfil más Data Science. Por lo general, cuando un cliente os pide un proyecto, ¿el cliente siempre suministra los datos o vosotros tenéis que indagar y buscar datos para que el cliente tome esa decisión? Por norma general, el cliente nos lo facilita todo. Ten en cuenta que lo que nos va a pedir el cliente, por norma general, todos lo que quieren es que le facilitemos las cosas, es decir, ellos piden, oye, necesito esta información representada de esta manera, aquí la tienes, líate. Ahora, que venga mejor o peor, eso ya depende del cliente. Algunos eso es un cajón desastre y otros tienen una muy buena estructura y viene todo perfectamente para que tú directamente empieces a representarlo. Pero sí, por norma general dan la información. Yo en mi experiencia que te puedo dar, que yo he estado trabajando solo en proyectos ahora mismo del Banco Santander, ¿vale? Desde que estoy en Bosoni, toda la información que hemos utilizado es dentro propia del banco, ¿vale? Que tienen su origen de datos, son sus operaciones que ellos tienen, ¿vale? Y todo lo trabajamos con sus fuentes de datos, aunque sean de diferentes orígenes, ¿vale? Pero son todas suyas, no son datos externos. No sé si hay alguna Una cosilla más. Pues ya está. Lo primero, muchas gracias por su atención.